La obra del templo nos ayuda a vigilar nuestro corazón. Es un indicador muy claro qué tan conectados estamos con el Salvador. Cuando vamos al templo, ayudamos a nuestros familiares, pero también nos ayudamos a nosotros mismos. Porque, ¿cómo podemos decir que queremos vivir con Dios cuando no estamos dispuestos a visitarle en su casa? Así es. Suena de alguna manera contradictoria. No nos vayamos con la finta. Realmente se podría ver que la vida de un discípulo de Jesucristo es muy sufrida, y sí lo es, pero sin embargo tenemos paz sin importar las circunstancias que tengamos a nuestro alrededor. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Amor y justicia son dos de los atributos más importantes de nuestro Padre Celestial. Una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿qué va a pasar con la salvación de mis seres queridos? Es una de las preguntas que también se hacían varios en la época de José Smith, y en este episodio vamos a comprender cómo esos dos atributos de Dios, amor y justicia, se pueden juntar para darnos una de las doctrinas más hermosas que podemos recibir y comprender en el Evangelio restaurado. En esta ocasión veremos una voz de alegría para los vivos y los muertos, Doctrina y Convenios 125 al 128. Mi nombre es Eduardo Diarte y aquí está Adrián Vadillo. Nos cambiamos de lugar y nos cambiamos la barba también, Eduardo. Cambio de look. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo, y bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando en su casa en este programa Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. Y bueno, el día de hoy, como bien lo dijiste en la introducción, vamos a ver la misericordia y el amor de Dios en su máxima plenitud. Así es. Como siempre, escogimos un tema cada uno de nosotros y lo vamos a desarrollar. Normalmente, el primero que habla escoge el tema, uno de los primeros temas, y el segundo por darle un orden, pero en esta ocasión, como es el multiverso, estamos cambiando todo. Es multiverso, entonces vamos a hacerlo de una manera diferente. El tema que yo escogí para mi desarrollo es el último tema precisamente. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, quiero platicarte una experiencia. Nos estamos cambiando de casa en mi familia y entonces estuvimos sacando algunas cosas que están guardadas desde hace mucho tiempo, y una de las cosas que yo me encontré fue un álbum de un tío mío que falleció hace 5 o 6 años, probablemente un poquito por ahí, por ese tiempo. ¿De fotos de él? ¿O eran fotos de él? Cuando él murió, mis primas y mis tías saben que me gusta la historia familiar, entonces me regalaron los álbumes de él. Okay. Entonces, ahora que nos movimos, pues estamos tratando de que sean menos cosas, y me di a la tarea de deshacerme de los álbums, no sin antes escanearlos. Claro. Okay, para ponerlos en la parte de recuerdos. Y compartí algunas fotos en el chat de mis tías. Y entonces, por ahí hicieron unas bromas o algo, pero ya en persona me dice mi mamá: ¿ya te diste cuenta cómo te pareces a tu tío Cory? Y yo, no, le digo, pues ahora que te quitaste la barba, me dice, la quijada y el encuadre de la cara, me dices, te pareces mucho, me dice. Entonces todo el mundo me dice que yo me parezco mucho a mi papá, por la manera en cómo hablo, o las expresiones, o vete a saber. Pero en realidad, y sí me parezco mucho a mi papá en las entradas, que ya parecen carreteras, o en los ojos, ¿verdad? Pero en esta parte de aquí soy cortés. Y entonces... ¿Por el lado de tu mamá? Por el lado de mi mamá, Okay. Así es. Entonces, me di cuenta que mi tío ya vivió su vida. Él ya está del otro lado del velo, pero la misión de nosotros continúa de este lado del velo. Mi tío sí se bautizó, pero no tuvo la oportunidad en su vida de hacer ordenanzas iniciatorias, ni tampoco de tomar una investidura, ni mucho menos de sellarse a sus papás. Entonces, qué bella oportunidad tengo
de poder ayudar a mi tío, porque además de todo fue un tío amado, un tío que me acompañó cuando recibí el sacerdocio, me acompañó cuando me casé, fue y era cocinero y nos fue, hizo tacos y es una persona que yo sé que me amaba y ahora yo puedo amarlo también de una manera activa. Ellos, nuestros antepasados, nos dieron la vida, ahora nosotros podemos ayudarle a que ellos obtengan la vida eterna gracias a la obra genealógica y gracias a esta maravillosa obra del templo. Así es. Y la doctrina que el Señor ha revelado que hace posible esto, ¿no? Y es una fuente de gozo comparado con el dolor fatalista de decir, ya se fue, no alcanzó, ¿no? Es algo que pudimos ver, de hecho, en esta conferencia pasada con el presidente Oaks, cuando él dijo, las situaciones estresantes de la vida no determinan la salvación. Entonces, quién sabe qué pasó con él en su vida, que a lo mejor no logró hacer todo, y eso pasa con muchos de nuestros familiares. Pero el Señor tiene todo el contexto y da la oportunidad de que puedan seguir progresando aún en la vida que viene. Así es, nosotros no debemos de ser jueces de decir, no voy a hacer la obra por él porque él la pudo haber hecho en vida. Y es un pensamiento normal, ¿verdad? En el caso muy particular, cuando hacemos obra genealógica y obra en el templo por familiares, a veces son personas que no conocemos. ¿Por qué? Porque mi papá ya la hizo o mi mamá ya la hizo por los más cercanos, ¿no? En el caso de mi tío, uno podría pensar, bueno, él se alejó de la iglesia y realmente no quiso algo. Pero qué curioso, Eduardo, que mi tío tenía un álbum lleno de fotos familiares y tenía un álbum también, yo le llamo de las joyas de él, porque tenía fotos de sus amigos, fotos de artistas que quería, y ahí en ese álbum tenía guardada su certificado de bautismo de la iglesia. Entonces él lo tenía como un tesoro. Así es. Y entonces pude encontrarme con una foto de su bautismo. Tenía yo 10, 12 años ahí. Ayer. El día. Entonces fue algo muy especial el reencontrarme con él. Y quiero compartirte una cita del presidente José Smith, porque él da una cita muy interesante en donde aprendemos algo muy, muy especial. Dice, la salvación de nuestros antepasados es necesaria y esencial para la nuestra. Esto significa que no podemos ser salvos solos. Tenemos que hacer esa conexión con nuestros antepasados, porque el evangelio no es un proyecto personal. Nosotros, la máxima como santos de los últimos días que tenemos es sellarnos a nuestras familias, pero que esas familias estén selladas a su vez a sus familias y a sus familias y a sus familias. Pasa algo muy curioso, y en estas últimas semanas he podido aprender o entender un poquito más la doctrina de la obra del templo con vivos. Mis papás se acaban de mudar de casa y se mudaron a mi casa de atrás. Todo el mundo se muda, ¿no? Se mudaron a la casa de atrás. Entonces mi esposa va a la casa de sus suegros y dice, hola vecinos, le dice. Entonces en estos días yo he tenido la oportunidad de convivir con mi familia, con mi esposa y mis hijos, pero siempre hay 5 o 10 minutos en los que puedo ir y saludar a mis papás. Por las actividades diarias del trabajo, nosotros nos reuníamos en casa de mis papás a comer y procuraba darles una llamada o 2 durante la semana, pero ahora que están pegados a mí, puedo disfrutarlos todos los días. Ayer, por ejemplo, fuimos a nadar yo y mi papá a las 7 de la mañana y tuvimos experiencias muy bonitas donde hacía mucho que no convivía con mi papá en la mañana, como cuando éramos niños. Y entonces, esto, mientras preparábamos esta lección, dije, qué bello que en los cielos yo pueda estar con mis papás y me pueda pasar a ver a mi abuela y pueda ver cómo convive mi abuela con sus papás, porque vamos a estar todos sellados. Y entonces se extiende de eternidad en eternidad. Y entonces esta experiencia que he vivido estos últimos días me ha ayudado a entender el por qué debemos de sellarnos y cuál va a ser el regocijo en los cielos de una convivencia. Por lo menos es lo que hasta ahorita Ahora, entendí. Yo quisiera aumentar algo que tú dijiste.
Tú dijiste, no podemos ser salvos, pero yo quisiera decir, ni vamos a querer, ¿no? Porque el deseo natural es eso que tú mencionas ahorita, ¿no? El estar unidos. Lo primero que hacen en la visión que tiene Ley es prueba el fruto e inmediatamente busca a su familia para que lo prueben, ¿no? Así es. Y bueno, el Señor está enseñando que los lazos familiares, como ahorita decías, no terminan con la muerte. El bautismo por los muertos, el sellamiento en el templo, tomar las iniciatorias por ellos, no solamente son símbolos, no solamente son ordenanzas para hacernos sentir bonito, son puentes reales que nos unen como generaciones. Y el profeta José Smith también describió esta obra como el tema más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno. El profeta José Smith tenía un tema muy especial, una relación que había quedado a medias con su hermano Alvin, ¿verdad? Sí. Entonces, para él, el recibir esta revelación de poder bautizarse por los muertos y de las familias eternas fue algo muy especial. Y bueno, con esto aprendemos con esta doctrina aprendemos que el corazón del plan de salvación no es solamente que regresemos a la presencia de nuestro Padre Celestial, sino que regresemos juntos como familia. Así es, definitivo. El elder Renlaund enseñó algo muy especial. Él dice en la Conferencia General del 2018, a medida que participamos en la obra del templo y de historia familiar, se sanan heridas en ambos lados del velo. Esta obra une a las familias, fortalece la fe y llena nuestro corazón de amor puro de Cristo. Cada nombre que buscamos, cada bautismo que realizamos, no solamente es una ordenanza, es agregarle un cuarto más a esta mansión celestial en donde vamos a estar todos como familia. Y en eso se parece a la obra misional por los vivos. Por ejemplo, mi hijo que está ahorita sirviendo dice, es que no puede ser hacer la obra por el puro número, dice, ¿no? Es la gente y él nos pasa los nombres de las personas que les enseña para que los incluyamos en las oraciones. Y es igual acá, o sea, tú lo haces por amor, no por, no sé, cumplir una meta, una cosa así. O sea, realmente la obra del templo la hacemos por amor, por deber, pero más que nada por ese amor, ¿no? Claro. Y fíjate, Eduardo, te quiero compartir un dato muy interesante. La semana pasada estuvimos con el asistente de área recibiendo instrucción y nos estaba enseñando la importancia que un nuevo converso asista al templo. Claro. El número es infinitamente mayor de permanencia en la iglesia cuando tienen la experiencia de poder asistir al templo con un nombre propio. Y entonces, de esta manera aprendemos cómo el poder realizar ordenanzas en el templo tiene un impacto profundo en nuestro comportamiento como personas, pero también en nuestro corazón. Y cómo se van generando conexiones especiales, no solamente con los familiares por los que vamos, sino con el Salvador mismo. Y eso es lo más importante. Fíjate que en casa hay una experiencia con eso. Nos dieron un porcentaje, no me acuerdo qué porcentaje es, pero es mucho más, ¿no? de la retención. Y uno de mis hijos compartió el evangelio con un amigo de él, de la escuela, que es su mejor amigo, y luego lo empezó a invitar a seminario, y este joven se bautiza, y a la semana lo llevamos y lo acompañamos al templo, recibe el sacerdocio, ¿no? Lo acompañamos al templo, y esta vez pasada que fueron, porque ya van 2 veces que va, y se bautizó el mes pasado, pues ya estaba él haciendo bautismos. Y entonces nosotros vamos a mudarnos de ciudad y de estado y de estaca y de misión y de todo. Se reveló. Y entonces, pero me gustó mucho lo que dijo mi hijo. Me dijo, bueno, pues sí voy a extrañar mucho a mi amigo, dijo, pero me puedo ir en paz, dijo, porque sabe que ya lo dejó encaminado. Entonces, el dejarlo en el templo, con una red de amigos, con experiencia ahora en viviendo más el evangelio, da esa paz, ¿no? Claro, y probablemente cuando estemos viendo este episodio ya publicado, habrá pasado el 1 de noviembre, que en México
lo celebramos como el Día de Muertos. Pero Eduardo, ¿de qué manera crees tú que puedes honrar verdaderamente a tus antepasados? Primeramente, tenemos que conocerlos. Ahorita que mencionabas el grupo de tus tías, yo tengo unas tías que son las detectives ahí de la familia y le mando una foto y él es tal y él es tal y ella se dedicaba a eso. Y el conocer esas historias hace que nazca ese amor por nuestros padres, como dice la Escritura. Entonces, la primera manera es conocerlos y la segunda es vivir una vida de tal manera que nos pueda ayudar a verles de nuevo otra vez. Así es. Y bueno, a todos ustedes que nos están escuchando, creo que es un buen momento también para recordarlos. Este año la Iglesia a nivel México lanzó un programa que se llama Merecen Ser Recordados. Y me encanta la tradición mexicana que ponemos mesas, ponemos sus fotos, ponemos sus comidas, ponemos algo que nos recuerde a ellos. En mi casa tenemos fotos de las personas que han muerto y mi esposa todo el mes de noviembre los saca y los pone en un lugar especial. Pero hay una manera aún más especial de recordarles. Podemos abrir nuestro árbol de la aplicación de la iglesia y podemos ver qué nombre nos llama la atención y revisar las ordenanzas necesarias para que ellos puedan también lograr la exaltación. Y entonces esa es una manera especial de recordarles. Yo quiero invitarlos a que podamos llevar un nombre propio al templo este mes y podamos recordarle. Y qué especial sería que lo pudiéramos conocer. Y si no, tratemos de imaginar cómo fue su vida. Yo creo que es una buena meta. Podríamos buscar esta semana un nombre y ir al templo y hacerlo. Un rotundo sí. Un rotundo sí. Ojalá que también puedan compartirnos si pudieron realizarlo y qué piensan en cuanto a esta meta. Y bueno, la obra del templo nos ayuda a vigilar nuestro corazón. Es un indicador muy claro qué tan conectados estamos con el Salvador. Cuando vamos al templo, ayudamos a nuestros familiares, pero también nos ayudamos a nosotros mismos. Porque, ¿cómo podemos decir que queremos vivir con Dios cuando no estamos dispuestos a visitarle en su casa? Así es. Suena de alguna manera contradictoria. Cuando nosotros buscamos a los nuestros, Cristo nos encuentra a nosotros. ¿Okay? Y creo que vale la pena recordar de alguna manera que nuestros antepasados nos dieron la vida. Nosotros somos producto de generaciones y generaciones de revolturas de ADN, pero también de costumbres, también de facciones. Es realmente impresionante cómo la sangre llama. A mí me encanta platicar con mi hija chica, con Susan, porque es un vivo retrato de mi abuela. Y mi abuela es una de las personas que yo más he amado en esta vida y el Señor la llamó a su lado hace un par de años y está bien. Pero cuando platico con Susan, no puedo dejar de ver a mi abuela. De verla, Okay. padre. Y entonces creo que recordar a nuestros antepasados de esa manera es una manera importante. Muy bien, definitivamente. Y siguiendo con esta temática, yo quisiera elaborar en el punto que es Doctrina y Convenios 127 del 2 al 4, que es: puedo confiar en el Señor durante los momentos difíciles. Y aquí, a la par de que se revelaba esta doctrina tan esperanzadora, pasaba algo bien contrastante. José Smith estaba escondido de las autoridades porque otra vez había una situación legal en su contra, ¿no? En este caso, el gobernador del estado sufrió un atentado, un intento de asesinato, y varias personas aprovecharon y acusaron al guardaespaldas y amigo de José, y por ende a José como el autor intelectual, ¿no? Entonces otra vez, sin deberla ni temerla, le toca. Un dato chistoso es de que el hermano Rockwell, el acusado, dijo: pues no fui yo, dijo, porque si yo hubiera querido, yo sí le doy, yo no fallo, dice. Entonces, hay una parte que me encanta aquí en Doctrina y Convenios 127.2. Podemos leer
la perspectiva que tiene José en cuanto a las tribulaciones que él ha sufrido. Hay que recordar que él sufrió de todo, desde físico cuando estaba niño, espiritual cuando él se equivoca, peca y luego se arrepiente. Cuando pierde las páginas. Cuando él se siente que va en las profundidades del infierno, ¿no? Él perdió muchos hijos. Él pierde a su hermano Alvin joven por ni siquiera era una cuestión de que él estuviera enfermo. Fue un error de un doctor. Entonces, y todas estas situaciones legales. Estaba leyendo en un libro que Brigham Young, así como diciendo, de lo que yo sé, son como 45 demandas las que él ha sufrido. Wow. Imagínate el peso mental, físico de eso, ¿te imaginas? Fíjate que una vez, por el carácter de mi trabajo, tengo empleados, entonces una ocasión me llegó una notificación de que alguien había puesto una demanda laboral. No estuvo de acuerdo con el despido, pero ni siquiera era un requerimiento de la autoridad. Era un papel que había hecho un abogado para hacerme saber que querían negociar. Y me llené de una angustia. Ya sentía que me habían embargado la casa, que había perdido todo. Y era un requerimiento no oficial. Ahora imagínate 45 procesos legales, ¿no? Entonces, en este contexto está José. Y vamos a ver lo que dice. Y hay mucho que aprenderle aquí. Tiempo, por cierto, negocié bien. No llegamos a juicio. No me demandaron. Vamos a leer el versículo 2, si puedes, Adrián, por favor. Sí, ¿Y tú vas a decir hasta dónde? Es 27, 127.2. En cuanto a los peligros por los que me requiere pasar, me parece cosa pequeña, ya que la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida. De ahí, ¿qué imagen te pinta de José? O sea, ¿qué se te viene a la mente cuando lees esta parte que dice... Todo esto ha sido mi suerte común en todos los días de mi vida? Bueno, es muy cierto. Cuando él tenía 14 años y dijo que había tenido una visión, fue target, fue blanco de burlas, de personas que no le creían. Tenía una fama. También muchas veces no lo quisieron contratar. Yo creo que debe haber sido algo muy, muy difícil, sobre todo para alguien que tiene que compartir un evangelio nuevo, ¿no? Donde deberíamos de pensar que él cuidaba mucho su reputación, pero que te diga que toda la vida ha sido víctima de esto es difícil. Muy bien, y luego dice después algo que me encantó. Y la razón me es un misterio. Yo te quiero preguntar aquí, Adrián, y a todas las personas que nos están viendo. ¿Alguna vez les ha pasado que han sufrido algo y con el tiempo supieron por qué? Yo hay cosas en mi vida que he visto, todavía no tengo respuesta de ellas. Siguen siendo un misterio por qué me tocó vivir ciertas experiencias. Y yo pienso que todos nosotros podemos tener esto. ¿Por qué yo he batallado con esto y tal persona no? O por qué, por ejemplo, algo que yo hablo con mi esposa y es un tema que siempre que hay una mudanza sale. Me ha tocado a mí, por diferentes cuestiones, mudarnos. Y entonces siempre ha sido extraño que no podemos estar en un lugar por más... Aquí, de hecho, en Hermosillo fue 10 años. Es el récord. Todo lo demás ha sido ir a diferentes lugares. Y entonces mi esposa hacía esa pregunta. ¿Por qué será que...? Y esas mudanzas, por ejemplo, fue una confirmación clara de irnos. Entonces nos queda como dice él, ese misterio. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Señor nos trae para arriba? Permíteme disentir en eso. Es un ejemplo, pero digo, me gusta que él, aun cuando él era el profeta, aun cuando él platicaba con Dios, él no sabía por qué estaba sufriendo esas cosas. Y es que cuando pasan cosas buenas, es fácil decir, pues no sé por qué me saqué la lotería, pero
pero me la Claro, saqué. claro. O no sé por qué me aceptaron en la No, escuela. ahí vas a decir que porque me lo merezco. Porque, bueno, pero cuando tenemos un problema, cuando hay una situación difícil, yo creo que se requiere humildad para pedir una respuesta. Y muchas veces no la recibiremos. No la vas a recibir porque es el punto de la fe, ¿no? Que tienes que dar ese paso en la oscuridad sin saber por qué y tú sigues adelante, ¿no? Fíjate que yo me considero un chipilón de Dios. Toda mi vida he sido muy bendecido. He tenido algunas situaciones que de repente sí me han hecho pensar. Por ejemplo, yo tengo 15 años como diabético. Me etiquetaron prediabetes, pues no, pero yo sé que es diabetes. Entonces, de no haberme dado diabetes, yo creo que la obesidad que yo tuviera fuera muchísimo más grande. A raíz de que recibí eso. Y no digo que Dios me la mandó, ¿verdad? Pero es el análisis que yo he hecho. Digo, ya estamos contando cosas muy íntimas aquí, pero a raíz de eso me preocupé por aprender a comer un poquito mejor, por hacer un poco más de ejercicio. Entonces, a raíz de eso... te despertó Por ejemplo, mi hijo mayor creció sus primeros años con un papá sedentario. Entonces, para mí fue difícil inculcarle a hacer ejercicio. Pero fue gracias a que me lo llevaba al cerro, me lo llevé a correr, o empezamos a caminar, que ahora él es un joven deportista. Entonces, yo no sé si me dio diabetes por eso, o fue porque comía muy mal, pero quiero creer que de alguna manera en mis tribulaciones se puede encontrar algún mensaje positivo del Señor. Por mencionarte algunas de las cosas, pues, ¿no? Y también tiene mucho que ver, como lo que vimos ahorita con José, tu perspectiva de las cosas. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Lo vas a tomar como un castigo o lo vas a tomar como una oportunidad de sacarle algo bueno? Digo, ¿no? por supuesto que en el momento que me dijo la doctora, yo sentí que Claro. me cortaron una pierna, que me iba a morir a los 40 años y todo lo que conlleva tener una enfermedad crónico-degenerativa. Pero a la luz del tiempo, a los 15 años, yo me hago mis análisis, estoy bien. Digo, sigo gordito, pero pues... pero adelante. Pero adelante, pues, y atrás también, por todos lados. Muy bien. Y precisamente eso que tú dices lo vamos a leer, nomás que de una manera mucho más poética y elegante. Muy bien. Y doctrinal, en el versículo 3, y dice, y esto debe ser una pauta para nosotros de cómo precisamente enfrentar todo esto, ¿no? Dice, regocíjense pues todos los santos y alégrense en gran manera, porque el Dios de Israel es su Dios, y Él señalará una justa medida de retribución sobre la cabeza de todos sus opresores. Ahorita que estamos viendo que ya van varias conferencias que se nos pide ser pacificadores, decía una hermana, si se nos pide que seamos pacificadores, es porque viene mucha tribulación, es porque viene mucha persecución, como lo que él está sufriendo. Pero podemos ser pacificadores recordando que él va a pelear nuestras batallas. Al inicio de este episodio yo mencioné los dos atributos, amor y justicia. Aquí entran esos dos también. Él es el que se va a encargar de que se haga justicia con estos infortunios que llegamos a sufrir. Y para terminar, en el versículo 4, ese si lo puedes leer, adelante, voy a decir hasta donde te puedas detener. Además, de cierto así dice el Señor, continúese sin cesar la obra de mi templo, así como todas las obras que os he señalado, y redóblese vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón, dice el Señor de las huestes. Me gusta esa frase, redoblen esfuerzos. Algo que nos enseñó el presidente Nelson es, para asistir más al templo, hay que planear, hay que escoger un día y una hora, y esa hora no se mueve, ¿no? Para terminar, dice, y si os persiguen, así persiguieron a los profetas y a los hombres justos que fueron antes de vosotros. Para todo esto hay una recompensa en los cielos. ¿Qué es esa recompensa, Adrián? ¿A ti a qué te suena esa recompensa? Pues me recuerda al sermón de las bienaventuranzas, ¿no?
Ese sermón me gusta mucho porque te dice una calamidad y te da una recompensa completamente, un antónimo de lo que es la calamidad. Entonces, yo creo que si nosotros sufrimos persecuciones, la recompensa que recibiremos es la paz eterna. Justamente se iba a decir, hay una escritura donde tiene convenios que lo ejemplifica mejor y dice, la paz en este mundo y en el mundo venidero. Para terminar, ayer estaba escuchando en los BYU, ¿cómo se llama? Los devocionales, ¿no? BYU Speeches, y entonces invitaron a un sociólogo que no es miembro de la iglesia, pero él tiene un libro que se llama Cásate, y entonces él estudia cómo el matrimonio en Estados Unidos va en declive, el tener hijos va en declive. Y hablando de calamidades. Hablando de calamidades. Pero es broma. Me llama mucho la atención porque dice, ahorita el mensaje, tanto de izquierda como de derecha, es enfócate en tus estudios, en tu trabajo, en tu carrera y haz mucho dinero. Y entonces él fue por todo el país entrevistando personas y se encontró un joven que se llama Scott. Dice, él tiene 30 años, tiene varios títulos, tiene su casa pagada, dice. A los 30 años. A los 30 años, wow. Tiene varios proyectos donde él es el director ahí. Dice, y tiene un salario de 6 ceros. 6 cifras. 6 cifras, o sea, le va bien. Y dice que este joven, dice, yo me levanto, me veo en el espejo, perdón, me veo en el espejo, dice, y digo, estoy solo, dice. Wow. Y lo que pase cuando yo me muera, dijo, es que no me voy a llevar nada. Una vida en la que todos, mientras hacías tú la descripción, podemos concluir que es una vida de éxito. Feliz, plena. En realidad es una vida vacía. Estoy solo, dice. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué estaría él dispuesto a pagar por tener paz en este mundo y en el mundo venidero? Entonces, no nos vayamos con la finta. Realmente se podría ver que la vida de un discípulo de Jesucristo es muy sufrida, y sí lo es, pero sin embargo tenemos paz sin importar las circunstancias que tengamos a nuestro alrededor. Excelente, pues muchísimas gracias, Eduardo, por este análisis. Yo creo que has tocado partes muy, muy interesantes que a simple vista podríamos pasar por de frente en este análisis, y pues les queremos agradecer mucho por habernos acompañado el día de hoy, y esperamos que podamos encontrar un enfoque práctico de las Escrituras y ver cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Así es, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Esto fue Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.